¿Qué dices, hombre? Os voy a leer este pregón. Mira, este pregón, pero no os aburráis, porque es muy largo. Que di yo aquí en Simancas el Día de las Doncellas, pues no me acuerdo de qué año ahora, pero hace 2 años. Hace 2 años yo creo que fue. Mira, el 6 de agosto, que es el Día del Salvador, del 2009. ¿Os interesa? ¿Os vais a poner atención? Sí, sí. Para que sepáis de qué va, históricamente, ¿eh? Dale. Pues empiezo a leerle, ¿eh? Así empezó, mira. Buenos días. Y así empiezo. A las 7 bellas doncellas, y las saludo, que están allí todas sentadas, ¿sabes? En el sitio donde lo dije. Esta vez con manos. A las autoridades y a todos los asistentes, en general, dirijo este discurso que ha de resultar repetitivo por tratarse siempre del mismo asunto. Procuraré, pues, de aportar algo nuevo, aunque será difícil por haber sido expuesto anteriormente por varios y buenos mantenedores. Mantenedor de las doncellas, de la fiesta, se llama eso. Mantenedor poético o de prosa. Dicho esto, comencemos por el toponímico del pueblo, cuyo nombre no proviene de las 7 mancas, como luego veremos. Según varios historiadores, los celtíberos le llamaron Senteica y Setimancas los romanos. Con este nombre lo conocieron los godos y los árabes lo llamaron Sedmánicas. Pero ellos cuentan que cuando llegaron los habitantes le llamaban Gureba. ¿Sabes qué diferencia? Así pues derivan hasta convertirse en Setimancas. El nombre de Simancas deriva de la antigua ciudad romana que ya figura en los mapas de Antonino en la época del Imperio, en la época de Augusto, en el periodo imperial, del más alto esplendor del periodo imperial romano. Simancas aparecía como un lugar de parada y fonda de la ruta, de lo que era la ruta de la plata. Entonces, pues en Simancas había una guarnición importante, porque siempre la hubo, prácticamente desde el Neolítico. Existió un núcleo de población muy documentada por su lugar estratégico y porque es el único sitio donde estaba el vado sobre el río Pisuerga. Entonces siempre existió allí una torre defensiva que luego posteriormente, con el paso de los siglos, se transformaría en el castillo. Y los romanos siempre tuvieron allí sus propias guarniciones. Simancas siempre fue una villa de realengo, siempre fue una villa muy importante en la historia, pues prácticamente, ya digo, que no solamente desde el Neolítico, inclusive en aquellos tiempos levantamos un monumento megalítico muy importante que luego pues se destruyó en parte, y en fin, pero allí yo mismo recuerdo y yo ayudé a los arqueólogos en las tareas de excavación. Encontramos casi 21 cadáveres perfectamente íntegros, algunos de ellos completos, con todos sus ajuares y demás, pues en una zona que hoy se llama Los Zumacales, en el norte del pueblo. Y esto pues es de más o menos de principios de la Edad del Bronce, o sea que estamos hablando más o menos pues prácticamente pues finales del Neolítico. ¿Desde cuándo y cómo se comienza a pagar el tributo? Se cuenta que después de ser reconquistada por Alfonso I el Católico, primer rey de España en la Reconquista, año 753, lo heredó Mauregato. En el 783, 789, o sea, 30 años después. Hijo bastardo de dicho Alfonso I y de una árabe cautiva en uno de sus escaramuzas, lo cual denota cómo funcionaban
todos por aquella época. Se entremezclaban, ¿sabéis? Los que luchaban y los que defendían. Del dicho Mauregato se cuenta que en algunas ocasiones fue ayudado por los musulmanes, debido a lo cual se vio obligado y se comprometió a pagarles tributos. Entre ellos se piensa que podía estar incluido el de las 100 doncellas, lo que puede ser el origen de la leyenda y de las 7 que tocó pagar a Simancas. Como se comprueba, abundan las suposiciones y leyendas, pues ni fue el rey asturiano Ramiro, ni fue en Clavijo, ni se apareció Santiago, lo cual más que leyenda es milagro, sino el rey Ordoño I, y fue en Abelda. Lo de las leyendas no es de extrañar, pues a lo largo de toda la historia se sabe que hay muchas leyendas que pasan como hechos reales y hechos ciertos que pasan como leyendas. La historia lo tergiversa todo. Hay una leyenda, que es la que nos interesa en este momento, que es la leyenda de las 7 doncellas en Simancas, que es muy interesante, aparte en sí por la historia, que es una historia preciosa, es que reúne todas las condiciones que cualquier leyenda, para llamarse tal, para serlo, tiene que tener. Tiene un principio histórico, porque toda leyenda, como hemos visto a través de las informaciones que vienen de los hechos heroicos o lo que haya organizado el señor de turno, todas las leyendas parten siempre de ese hecho histórico. Entonces, en Simancas hay un hecho histórico del que parte todo ello, y es la batalla de Simancas, que se celebró en el siglo X, el 6 de agosto, realmente se dice que entre el 6 y el 9 de agosto del año 939. Entonces, es clarísimo que esa batalla, según llega al pueblo, el pueblo se fabrica su historia, su leyenda. Y para hacerlo, se lo fabrica además de una forma muy peculiar y muy original, y es que hace una historia de mujer. Y fíjate que estamos hablando del siglo X. Entonces, realmente, luego la leyenda cambia un poquito el orden de la historia, porque en realidad, según la leyenda, son las doncellas, al cortarse sendas manos, las que obligan al rey a provocar la batalla, cuando en realidad, como historia, sería al revés, sería la batalla y como consecuencia surge la leyenda, que así es realmente, pero el pueblo también le da la vuelta y las pone a las doncellas, unas jóvenes y unas mujeres en aquella época que no tenían ningún protagonismo, las hace protagonistas absolutas. La historia frente a la leyenda se plasma como en ningún sitio en Simancas. Ciertamente que la historia va por un lado y la leyenda va por otro. En el caso de la historia tenemos muy pocos datos que nos puedan ajustar a la veracidad de unos hechos que son más legendarios que históricos. Se centra en torno al reinado de Mauregato, un acontecimiento en el que la entrega de unas doncellas se realizó por este rey como pago para el mantenimiento de su reino en paz. Sin embargo, es muy probable
que el hecho histórico no se ajuste en todo a eso, sino que más bien estemos ante unas circunstancias muy peculiares en las que los cristianos estaban obligados al pago de un tributo que no necesariamente se tenía que centrar en torno a unas doncellas. Mira, de la batalla de Simancas cuentan los historiadores que durante el reinado de Ramiro II, el califa de Córdoba, Abderramán III y su tío Almudafar, los que hemos mencionado antes, al frente de sus poderosos ejércitos, pusieron los moros ante Simancas en el año 939, encontrándose con los cristianos hacia las confluencias del Pisuerga y el Duero. Para celebrar este hecho acaecido entre la noche del 5 al 6 de agosto del 939, día de la transfiguración del Señor, por eso en la iglesia hay una talla con la transfiguración, los simanquinos consagraron la iglesia del Salvador, desde entonces patrona de la villa. Por eso la fiesta es el día del Salvador. ¿Os enteráis? Bueno. ¿Sí? Hoy es 6 de agosto en Simancas, fiesta grande, fiesta de su patrón el Salvador, el día de la transfiguración del Señor y el día en el que se requieren a las mozas, a 7 jóvenes simanquinas en sus domicilios. ¿Por qué? Porque al parecer Simancas tiene una leyenda en la que el reino de León estaba obligado a pagar un tributo en forma de 100 doncellas a Abderramán. A Simancas, la leyenda dice que le correspondían 7 jóvenes, hijas dalgas del pueblo. Las chicas fueron requeridas por sorteo, fueron recluidas y decidieron, para no ser objeto de ese tributo, amputarse sus manos, cortarse la mano, desfigurarse sus rostros y cortarse sus pelos, para que cuando vinieran los emisarios de Abderramán la repudiaran. Y así fue. Parece ser que cuando estos vinieron a buscar a las 7 jóvenes, y al verlas con este aspecto tan desaliñado y sin su mano, dijeron una frase que da posiblemente origen al nombre de Simancas, aunque hablamos de una leyenda. Dicen que los emisarios dijeron la frase de que si mancas me las dais, mancas no las quiero. Lope de Vega, en su obra titulada Las doncellas de Simancas, que según los entendidos es una de las mejores de Lope, escrita en verso y que muy poca gente conoce. Las doncellas de Simancas, al igual que las famosas asturianas, están basadas en el tributo de las 100 doncellas. Menéndez Pidal opina que estos hechos históricos se exageran hasta convertirlos en leyenda. Modesto Lafuente lo interpreta en otro sentido. Señala que siendo muy escaso el número de mujeres entre los árabes, ya que estos trajeron pocas con ellos, tal vez los cordobeses, con quienes mantenían por entonces relaciones de paz y amistad, pidieron a los reyes astures mujeres que quisieran tomar esposos musulmanes. Y en tocante a las representaciones, la más antigua conservada es la del escudo del retablo mayor de la iglesia, en 1571, que está allí puesto abajo, que está puesto abajo sobre la pedrela, en el que se representan 3 manos izquierdas a la derecha, 3 derechas a la izquierda. Ya no dice las 7, ¿sabes? Unas son derechas y otras a la izquierda, y una derecha en la base.
o sea, en la punta. Policromadas con carnadura. Están policromadas de color carne, ya las manos. ¿No la habéis visto en la iglesia? ¿La has visto tú? ¿Sí? ¿De verdad? Sí. ¿Sabes cuál me refiero, no? Entonces, como dices que sí, pues vete y lo ves un día. Al mismo tiempo, en una lápida también del siglo XVI, en la capilla de los Alderetes, que está ahí al lado, aparecen en el escudo de Simancas las 7 mancas todas derechas. Ahí aparecen la mano derecha. Para que veas cómo cambia todo esto. Con una curiosidad única. Pues además de la torre y el donjón, tiene primero una carrera almenada y una punta en yelmo. En el escudo del archivo, reconducible del siglo XVII, figuran unas manos derechas y otras izquierdas, y un campo con ondas, un campo como de agua, que sería el foso del castillo, digo yo qué sé, o el río. En la representación del escudo del antiguo hospital de la mitad del siglo XVII, ese que está ahí al lado de donde tiene la tienda Luismi, ese era el hospital. Hay un escudo arriba, ¿lo habéis visto? De Simancas. Al igual que en el caso procedente, figuran indistintamente y debajo de la torre también ondas. O sea que hasta ahora no se sabe si eran de derechas o izquierdas. Solo uno dice que eran las izquierdas. Nuestro por la derecha, otro a la izquierda y otro a la derecha solo. Para pasar al campo del escudo sobre la torre, la ponen sobre la torre. Y 6 de 6 puntas, en vez de 5 de 6. Las 7 manos pasan a tener una nueva representación, cargando la bordura. Pasan a la bordura. Y 2 de ellas pasan a ocupar el jefe de la misma puestas en faja. Finalmente, el timbre del escudo establece una corona. Los esmaltes siguen igual que en el siglo XVI, o sea, los campos y los colores siguen igual. Pero también en el siglo XIX, en el libro Los pueblos de la provincia de Valladolid, lo tengo yo ahí, dedicados por el historiador Juan Ortega, este ya es más cercano, ¿sabes? Juan Ortega Rudio, que era de Murcia, además, fíjate, los de aquí poco les importaba, y publicado por la excelentísima Diputación de Valladolid en el año 1895, en la mención de Simancas, hablando de todos los pueblos, cuando llega a Simancas hace su historia de Simancas, aparece un escudo sin corona en el timbre, y aquí está la corona real, y en la bordura 2 manos en jefe, arriba, haciendo faja, 2 manos en el flaco derecho, 2 manos en el flaco izquierdo, el flaco son los laterales, la derecha y la izquierda, y en la punta abajo una. Pero las 7 son izquierdas, como se encuentra en la primitiva leyenda. En el campo figura una torre almenada con la estrella de 6 puntas encima. El campo es lo que queda dentro de la bordura. Añado por mi parte que para mí es el escudo más artístico, más interesante, más fuerte, más austero, de mejores proporciones y el que mejor se ciña a la leyenda, dado que en el siglo XIX es cuando surge la ciencia histórica, cuando empiezan a estudiarlo. Para mí, le tengo reproducido en el libro, viene reproducido el escudo. Para mí es el mejor escudo que hay de Simancas. Para mí, ya lo digo aquí. Como se ve, por muchas vicisitudes ha pasado y mucho ha cambiado el pueblo de Simancas. Pues muchas historias tiene la villa que no menciono por no venir al caso, pero no hace falta remontarse hasta tan alto para llegar a esta conclusión, pues mucho ha prosperado el pueblo desde que yo lo conocí, cuando vinimos a vivir. Prosperidad, además de suerte, salud y felicidad, que deseo a las 7 hermosas y heroicas doncellas, a las autoridades y a todos los vecinos en general. Esto es para pasar un poco la mano, que se dice, ¿sabes?
En la villa de Simancas se organizan dos de las fiestas y recreaciones históricas más antiguas de Valladolid y de Castilla y León. La primera de ellas es el requerimiento de las doncellas, se empezó a hacer en el año 1988, que coincide con otras que empiezan en Castilla y León, como son Astures y Romanos en Astorga, y la del Cronicón de Oña en la provincia de Burgos, que son también de estos años. La siguiente, la Jura, empieza un poco más tarde, es en 1994, cuando se hace por primera vez, pero estamos hablando de dos fiestas y recreaciones que tienen ya, pues, una de ellas más de 25 años de historia y la otra, pues, próxima. Llegando a esto, yo animo y apoyo, y como mantenedor mantengo, que a unas sabiendas de que sea leyenda y no todo cierto, se siga celebrando este homenaje en Simancas y a sus 7 doncellas, como si lo fuera. En esta fecha, 6 de agosto, fiesta del Salvador, y por tiempo muy definido, porque glorifica a las doncellas, ennoblece al pueblo y honra a sus habitantes. Y con esto, y un viva Simancas y aplausos a las 7 heroicas y bellas doncellas, y por supuesto a su mantenedor, que era yo. Y aquí, y así termino. Yo, el mantenedor, Simancas, 6 de agosto del 2009. Gracias a todos.
¿Habéis entendido algo? ¿Sí? ¿Cuál has entendido? A ver, explícame un poco. Venga, explica un poco. Explícalo un poquito, a ver, sí que te corrijo. ¿Qué has entendido? ¿Qué pasó? Ni se entera. Cuando cortáis, cuando queráis, ¿eh?